Buenas tardes en Barcelona. ¿Me escucha, Carlos? Le decía que muy buenas tardes en Barcelona. Buenos días para todos los radioescuchas de vivelaestereo.com en el continente americano. Buenas tardes para todos aquellos que están de este lado, donde ya pasó el sol, en Europa. Ya se está haciendo de noche en la China, en Japón, por allí, ¿verdad? Sí, verdad que sí, correcto. Sí, señor. Carlos, la pregunta para el día de hoy es sobre la manera en que Dios se expresa con relación a Jacob y se expresa con relación a su hermano Esaú. Porque pareciera que Dios no es muy justo diciendo que amó al uno y que odió al otro, y fíjese que ni siquiera ellos habían nacido. Entonces dice lo siguiente, por ejemplo, en Romanos capítulo 9 en la Biblia. Desde el versículo 14 desde el versículo 10. Voy a leer desde el 9. Dice aquí en Romanos capítulo 9, versículos del 6 en adelante. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni porque son descendencia de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también al concebir Rebeca de uno de Isaac nuestro padre. Porque no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho algo bueno o malo, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama, le fue dicho: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Quiero leer esta parte que es muy importante, fíjese, Carlos. Leo en Romanos capítulo 9, versículo 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y fíjese que el 11 dice: porque no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho algo bueno o malo, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama, le fue dicho: el mayor servirá al menor. Y luego él mismo se hace la pregunta a Pablo en el versículo 14, ¿qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? De ninguna manera, dice él. Pero fíjese que Esaú no había hecho nada, o bueno o malo. Jacob no había hecho nada bueno o malo. Y sin embargo Dios dice: amé a Jacob, aborrecí a Esaú. ¿O será que estamos entendiendo mal y lo dice en un sentido figurado? ¿Usted pudiera aclararnos eso, Carlos? Porque mucha gente pudiera decir: mire, si yo ya nací para ser condenado, ¿para qué me esfuerzo? Y si yo ya nací para irme al cielo, igual, ¿para qué me esfuerzo? De todas maneras, la Biblia dice que al uno amó y al otro aborreció, sin ni siquiera haber nacido. Si Dios me odia a mí, ¿yo ya qué puedo hacer? Yo ya nací así. O si Dios me ama a mí, yo nunca podré librarme de ese amor. ¿Cómo poder entender esto, Carlos? Bueno, Donizetti y Carolina, muchas gracias por la oportunidad hoy nuevamente para aclarar este dificilísimo punto de la Escritura. Una cosa que me gusta de la palabra de Dios es que siempre dice la verdad, ¿no? Por ejemplo, cuando nos enteramos de todo el daño que Satanás le había hecho a Job, en el libro de Job vemos el daño terrible que Satanás le había hecho. Al final del libro dice la palabra que Yahvé cambió de opinión respecto al daño que él le había hecho a Job. Y lo bendijo con el doble de las pertenencias y le dio nuevamente el mismo número de hijos. Quiere decir que el otro anterior nunca se lo había quitado en función de la eternidad y de la salvación. Y le produjo un bienestar y una vida muy larga sobre esta tierra. Pero no esconde el hecho de que fuera Dios el que lo había hecho. En efecto, el diablo
es muy poco lo que él puede hacer de su propia voluntad. De manera que en este universo y en el otro universo que está por encima de este universo, porque por lo menos hay dos universos, Donizetti, te tengo que decir algo revelador. Para ti, a lo mejor no tanto, pero para muchos oyentes quizás sí. Dios está a cargo de este negocio, de estos pequeñísimos universos. Dios es el jefe omnipotente, omnisciente y omnipresente de todas las cosas. El problema es que nosotros lo reconozcamos como tal. Entonces, el asunto de la predestinación opera de una forma que solamente puede ser entendida a la luz de la revelación bíblica. No hay otra manera, porque si no, inmediatamente surge la pregunta en el hombre natural, inclusive en los destinatarios de la epístola a los romanos. Inmediatamente después del versículo 13 viene el versículo 14. El versículo 13 dice que está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. De manera que el apóstol Pablo cita una escritura que me gustaría que fuéramos buscando en, vamos a ver aquí, Malaquías 1, 2, 3. Repito, Malaquías, capítulo 1. Versículos 2 y 3, ¿no? Del capítulo 1 de Malaquías. Capítulo 1, exactamente. Dice así, Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Para los que no saben orientarse en la Biblia, está antes del Evangelio de Mateo. En Malaquías termina el antiguo pacto. Dice así: os he amado, dice Yahvé, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Dice Yahvé, ¿no es Esaú hermano de Jacob? Pero a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Sus montes destiné a la desolación, y su herencia a los chacales del desierto. Muy bien. Entonces allí la cita del apóstol Pablo se refiere a Malaquías capítulo 1, versículo 1 y 2. Este versículo, entendido por sí solo, entendido separado del resto de toda la fe bíblica, la fe de Jesús, la fe bíblica como doctrina, me refiero a la fe como doctrina, como única doctrina. Separado el versículo, produce inmediatamente la pregunta del versículo 14, Romanos 9, 14. Por favor, si la quieres leer. Dice así Romanos 9:14. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? De ninguna manera. Fíjate bien, que lo primero que surge es esto que tú me dijiste. Hay injusticia en Dios, pero no como pregunta, sino como afirmación. Entonces Dios es injusto. ¿Por qué? Porque no habían hecho ni lo bueno ni lo malo para que tuvieran esto en cuenta, y sin embargo dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero nosotros tenemos ahora que lidiar con una pregunta vital. ¿Dios es injusto? Vamos a ver, ¿es injusto Dios o el diablo es injusto? ¿O el sistema diabólico que está implantado en este cosmos diabólico es injusto? Porque por la Biblia nosotros sabemos que Dios no solamente es justo, sino que es muy justo. Entonces, cuando se nos plantea en una reflexión ecuánime de que aquí puede haber una injusticia de parte de Dios, por un lado, pero por el otro lado, en la otra parte, Dios no es injusto, porque si no, no sería Dios. Entonces nosotros tenemos que dirimir ese conflicto
de pensamientos que tenemos que chocan, paradójicos, y sacar las conclusiones que surgen de la propia palabra de Dios, que están reflejados en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que demuestran que Dios no es injusto. Dios puede ser enigmático, Dios puede ser misterioso. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Dios mate a su propio Hijo unigénito? Si la muerte de cruz fue producida por Dios, entonces ¿cómo es posible que Dios sea un Dios vengador que necesita beberse la sangre derramada de su Hijo? ¿Te parece lógico eso? No suena lógico, ¿no? Exactamente, entonces no hay nada lógico en las cosas que hace Dios, excepto si pensamos que el Hijo y el Padre son un mismo Dios. Y resulta ser que el Hijo y el Padre son uno solo. Y entonces quien murió en la cruz es el mismo Dios, por ti y por mí. Quien dio su vida al final de cuentas no fue el Hijo, sino fue Dios en la persona del Hijo. Entonces ya la cosa de un acto de crueldad infinita se vuelve en un acto de amor infinito, de abnegación, de generosidad infinita. Depende entonces el punto de vista, cómo se mire. En vez de ser un Dios de venganza, es un Dios que, para hacer las paces consigo mismo, con la santidad que requiere el que Él Carlos. sea Dios, perfecta sangre. Porque discúlpeme, Carlos, devolvámonos por favor unos 30 segundos atrás, porque se cortó el sonido por un momentito. ¿Decía entonces? Sí, me tienes que, por favor, tratar Ahí se cortó el sonido. de hilar a en qué momento... Sí, allí tuvimos el corte. ¿En qué momento de mi discurso Sí. se cortó? Deme un segundito, ya mismo le voy a verificar eso exactamente, Carlos. Como estamos grabando y no hay problema, lo podemos editar, mire. Exactamente, mire donde se cortó el audio, usted lo va a escuchar aquí, dice así. Aquí viene. La infinita se vuelve en un acto de amor infinito, de abnegación, de generosidad infinita. Depende entonces el punto de vista, cómo se mire. En vez de ser un Dios de venganza, es un Dios que, para hacer las paces consigo mismo, con la santidad que requiere el que Él... Ahí está. Hacer las paces consigo mismo, un Dios. ¿Se ubicó ahí? ¿Puedo continuar? Sí, vamos entonces a retomarlo, Carlos, desde la parte donde anterior a esta. No sé, este pedacito, mírenlo, escúchelo otra vez. Depende entonces el punto de vista, cómo se mire. Ahí, depende entonces el punto de vista como se mire. Regáleme un segundito, por favor, para que continuemos grabando a partir de allí. Decía entonces, Carlos, adelante. Sí, adelante, Carlos, continúe. Estamos teniendo problemas con la comunicación. Carlos, ¿usted me escucha? Entrecortado. Ya. Qué raro. ¿Tenemos alguna dificultad en la comunicación? ¿Ahí me está escuchando bien? Sí, ahora te estoy escuchando bien. Bien, entonces, Carlos, estaba diciendo, si usted se ubicó en la última parte de lo que nos estaba diciendo, tenga la gentileza de seguir allí mismo con la exposición que estaba teniendo. Continúo. Adelante. Entonces, depende del punto de vista como se mire. Si pensamos que son dos personas que no tienen relación la una con la otra, vemos un acto de crueldad infinita. Si pensamos que esas dos personas están relacionadas con una misma esencia y que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, entonces en ambos son Dios, entonces vemos el acto
como un acto de amor infinito, de abnegación, repito, de un acto de generosidad infinita. Bien, Carlos, solamente permítame avisarle que nos quedan de la entrevista 7 minutos. No sé si usted ya está respondiendo directamente o todavía está haciendo la parte introductoria. No, eso es simplemente la introducción de la introducción. Voy a tratar, gracias por recordarlo, voy a tratar de adelantar y de apresurar el concepto. Entonces, vamos a decir que dentro de este enigma que representa que es Dios, que merece ser analizado detenidamente para comprender su mente, para comprender su propósito, nosotros debemos entender entonces que ninguna profecía de la Escritura lleva en sí misma su propia solución, o produce su propia solución, sino que todo tiene que verse en función del contexto. ¿Y qué vemos en cuanto a la predestinación? Porque la predestinación no es solamente en cuanto a Esaú y a Jacob. La predestinación es en base también a nosotros. La predestinación es en base a Judas Iscariote. La predestinación es base a los falsos maestros que están actuando actualmente, que fueron destinados desde antes para estas cosas que están haciendo. Entonces, hay una predestinación, pero la predestinación de Dios siempre tiene que ver con la voluntad humana. Anoten eso, con la voluntad humana, con el libre albedrío del hombre y con el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. De manera que es una mezcla. La predestinación no es algo que Dios hace una marioneta y dice: tú vas a ser Judas y tú vas a ser malo. No, Judas es malo, fue malo en su momento porque fue un hombre ambicioso en extremo, ladrón y traidor. Entonces que tenía envidia del Señor Jesús y que sustraía de la bolsa y quería traicionarlo y quería que lo mataran. Y era naturalmente diablo, traidor. Permitió él de su propia concupiscencia que el diablo entrara en él. En este sentido podemos decir que la presencia de Dios, sabiendo todas esas cosas, lo destinó para esto. Estaba destinado para eso y así se escribió acerca de él: el que come mi pan levantó contra mí su calcañar. Entonces, vemos también que hay destinados a tener misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios que está en 9:15 dice: ciertamente a Moisés le dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Entonces, como toda la raza humana cayó en pecado en Adán, en el hombre inicial, porque todos participamos de ese mismo pecado activamente, según dice la Escritura, y eso es otra cosa muy difícil de entender, Romanos 5:12, Entonces, allí hay una participación activa del hombre de su libre albedrío, de querer desobedecer a Dios, de querer ser independiente de Dios. Entonces, Dios ejerce su soberanía dando misericordia o aplicando misericordia a aquellas personas que Él, en amor, decide salvarlas de un juicio. Sin embargo, les da oportunidad a todos los seres humanos, a todas las criaturas, para que procedan al arrepentimiento. De manera que nosotros aquí necesitaríamos varios programas, don Nicetti, para explicar lo que es el alcance de la salvación de las criaturas, de lo que es el alcance de la salvación de los hijos del reino, de lo que es el alcance de la salvación de la Iglesia de Cristo. Son tres cosas diferentes, con unas manifestaciones y un alcance diferente, pero que incluyen todas esas tres categorías al derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, que es
el Salvador de todos los hombres. Repítame las 3 categorías, Carlos. ¿Cuáles son las 3 categorías? Las 3 categorías podríamos decir, y son bastante difíciles de seccionar y de subdividir, son aquellas personas que son criaturas naturales de Dios, en el sentido de que Dios es su creador, aquellas que son más cercanas por su trato, por su vista y por su trato y comunicación, como es el pueblo de Israel, como son los justos, y aquellas personas que han nacido de nuevo porque la misericordia de Dios los ha alcanzado para que sean hechos los hijos de Dios y que forman parte de la iglesia de Cristo. ¿Esa es una categoría? ¿Perdón? Esa es una categoría. No, las 3 te las acabo de decir. La primera son las criaturas, la segunda son los justos y los judíos, y la tercera son los cristianos. Ok. Bien, ahora usted estaba diciendo lo siguiente: cuando hablamos de la predestinación, estamos hablando de la voluntad de Dios, pero también estamos hablando de la voluntad humana y la presciencia de Dios, el conocimiento previo que Dios tiene de algo. No es que Dios dice, ahora voy a crear a un Judas, y estoy ordenando que este Judas se porte mal y sea malo. Y Dios ya dictaminó. Y aunque Judas haga todo por portarse bien y se esfuerce, jamás lo podrá hacer, porque Dios ya dictaminó, desde antes de que naciera, que tenía que ser malo. Eso no es así. Usted dice, no, aquí interviene el que Dios sabe desde antes que una persona nazca, si esa persona va a proceder de tal o cual manera. Dicho de otra forma, Carlos, a ver si lo entendí bien. La Biblia dice que nosotros fuimos destinados desde antes de la fundación del mundo, es decir, predestinados. Pero eso no quiere decir que Dios nos iba formando como en una fábrica y iba marcando. La X se salva, el Chulito se condena, se salva, se condena, se salva, se condena, Otín Marín de Dos Pingüe. Dios no estaba jugando así con el destino de cada ser humano. Sencillamente, Dios, miles y miles y miles de años antes de que un ser humano nazca, Dios sabe si ese ser humano va a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, se va a regenerar, va a ser una nueva persona. Dios ya lo sabe. Solamente que Dios no está incidiendo en que sí o no lo acepte, sino que Él lo sabe previamente. A eso se refiere entonces, ¿verdad? Dios sabía hace 20,000 años, por ejemplo, que Carlos iba a ser un traductor de la Biblia, se iba a convertir a Cristo. Ya Dios lo sabía, y por eso desde antes de que el mundo existiera, ya habla de usted como el escogido y el predestinado. ¿Es así o entendimos mal? No es así, don Isetti. A ver, ¿cómo es entonces? Sí, no es así. Eso funciona exceptuando a la iglesia, porque entonces nosotros seríamos salvos por obras, lo cual no puede ser. Entonces nosotros se nos aplica una misericordia, entonces somos predestinados para algo especial en la iglesia. Somos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto sucedió antes de la fundación del mundo, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que allí tiene que ser exceptuada la iglesia, los santos de la iglesia. Pero ese razonamiento que me has hecho puede ser utilizado para los otros 2 grupos. El grupo de las criaturas y el grupo de los judíos. Exactamente. Bueno, sí, entonces hagamos algo. Miren, vamos a hacerlo así. No digamos que por obras. Vamos a decir que Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabía que usted se iba a rendir a Cristo y que iba a ser justificado no por obras, sino por la obra redentora de Cristo. Dios ya sabía que usted no lo iba a rechazar, que usted no iba a decir, a mí no me importa Cristo, yo no deseo nada con Cristo. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que usted lo iba a recibir como Señor y Salvador, ¿o no? No es así, no. ¿Cómo es entonces? No, porque dime una cosa, si sí, Dios sabía que yo lo iba a recibir como Señor y Salvador, después de haber sido ateo y blasfemo pesado, como lo que fui, si Dios sabía que yo lo iba a recibir, yo, Carlos Fuchán, lo iba a recibir a Cristo como mi personal Salvador, ¿quién es el Salvador de Carlos Fuchán? Cristo.
No, Carlos Fuchán. ¿Por qué? Porque él decide aceptarlo. Es que la única manera de lograr salvación es aceptando a Cristo. El que lo rechaza se condena. Claro que sí, pero esa luz y ese convencimiento de aceptarlo proviene de Dios. Mira, aquí más adelante habla de un llamamiento efectivo. Fíjate tú. ¿Qué pasó con el apóstol Mateo? ¿Dónde estaba Mateo cuando Cristo lo llamó? En el banco de los tributos, haciendo su trabajo. Haciendo su trabajo. ¿Le gustaba hacer su trabajo o no? Bueno, sí, a eso se dedicaba y de eso vivía y vivía bien. Y vivía muy bien, ¿verdad? Porque ganaba comisiones del Imperio Romano, era comisionista del Imperio Romano, era un empleado público. O sea que se metía un buen billete, Mateo. Seguro. Se metía un buen billete y debía tener una casa muy buena y hacer banquete y todo. Le importaba un pito su nación y sus conciudadanos, ¿sí o no? Correcto. A cierto punto no era un traidor. Así lo veían los judíos, como un publicano, alguien que se vendió al imperio. Exactamente, un vendido, pues. Dicen, mira, estos nos vienen a poner la bota encima y tú estás a favor de ellos. ¿Qué pasó cuando después de la Segunda Guerra Mundial agarraban a aquellas mujeres que habían confraternizado con los alemanes en Francia? ¿Qué les pasaba? Las pelaban y las rapaban y las paseaban por la calle y les daban de azotes públicamente. Entonces, esto era una cosa parecida, era una cuestión bastante vergonzosa, pero este hombre era un caradura, que le gustaba más ese asunto y estaba muy ocupado en el banco de tributos. Yo estaba muy aficionado contando las monedas, hasta que oyó una voz que le dijo, sígueme. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la palabra de Dios que hizo Mateo? Mateo lo siguió en el acto, dejando el banco de los tributos, se fue tras Jesús. Dejando el banco de los tributos, seguramente que ni recogió la plata, Donizetti, ni recogió los reales. Se levantó y siguió a Jesús, punto. ¿Por qué lo siguió? Porque Dios lo está llamando. Entonces, si Dios te llama, ¿tú te crees que tú le puedes decir que no a Dios? Pero hay gente a la que Dios está llamando hace mucho rato y lo han rechazado. Pero, ¿y quién? No, pero eso son lo que dicen los hombres. Eso es lo que dicen los hombres que funciona así. Que uno es por una confesión mecánica que acepta al Señor. Esos son los predicadores que están muy equivocados. Te explico por qué. Porque la persona se convierte mientras oye el Evangelio, no cuando confiesa a Cristo. Porque no dice la palabra acaso de la llenura del corazón habla la boca. ¿Qué pasa con una persona si es convencido, no convertido? Se para y confiesa a Cristo y después que tenemos allí una cizaña en vez de trigo. Y otra persona que creyó en su corazón, pero tiene timidez, es tímido, no quiere, tiene temor de hacer el ridículo, de tal y cual, pero él ha creído en su corazón. Ya en su momento va a confesar a Cristo. Lo va a confesar por obras, lo va a confesar por las acciones que haga, y va a llegar un momento que va a tener tan lleno el corazón de Cristo que no va a poder reprimir, de decir, mira, quiero confesar públicamente que este hombre es Dios y que me ha salvado. Entonces, aquí dice la palabra, en alguna parte, dice, a los que antes llamó, a los que antes conoció. ¿Dónde está esa parte? Sí, ya voy a ayudarle buscando esto. Carlos, pero el tiempo se me ha acabado. Lo que nos va a tocar es dejar para mañana, al menos hoy hizo la introducción de la introducción. Mañana podrá ya contestarnos a la pregunta. Analía Covelo le está escribiendo en el chat lo siguiente. Hace años estoy insistiendo en convencer a familiares que rechazan la verdad.
¿estoy entonces perdiendo mi tiempo? Y otra persona en el chat dice, ¿y para qué entonces la gran comisión? ¿Para qué ir y predicar si ya Dios ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar? Dios sí sabe, pero tú no lo sabes. Tú tienes la comisión de ir y predicar, pero el que busca y el que salva es Cristo, no eres tú. O sea, nosotros tenemos la gran comisión de predicar, hagámoslo. Pero dime una cosa, ¿quién es el que salva? Todo el mundo está de acuerdo en que es Jesús el que salva. Correcto. Cuando se trata de buscar, todos creemos que somos nosotros los que buscamos. Craso error, porque la palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De manera que nosotros cumplamos con la comisión que nos ha encomendado Dios, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, pero esto no depende de nosotros, depende de Dios. Dios es el que usa su palabra para bendición o para juicio. No dice, ¿qué dice Dios de su palabra? Así es mi palabra que sale y hace todo aquello para lo cual fue enviada. No dice exclusivamente para salvación. Un médico, por ejemplo, lucha contra la muerte. Él no se pone a ver si tiene chance de vencer a la muerte o no. Él lucha contra la muerte. A algunos los puede sanar, a otros no, se le mueren. Hay pacientes que viven y hay pacientes que mueren. Es lo mismo que nosotros no somos llamados a salvar y mucho menos a buscar. Nosotros tenemos que orar al Señor y decir a quién quiere salvar hoy. Pero no es un acto mecánico mediante el cual hacemos que confiesen 500 personas a Cristo o se van al infierno bajo la amenaza de mandarlos al infierno. Y entonces si confesaron 499 y uno no confesó, esos son salvos para siempre. Eso sabemos que no es así, que no funciona así. Eso es un error y un horror evangélico que debe ser modificado. Nosotros somos llamados a predicar en función del Espíritu Santo, según seamos enviados. La otra pregunta, ¿cuál es? Dice, a mi familia, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo dejar de predicarles? Yo diría que sí. Y fíjate bien a qué me atrevo a decirte. Porque nuestra predicación a la familia va a ser de tropiezo, generalmente. Entonces, dice que nosotros tenemos que predicar sin palabras, con mucha sabiduría. Yo más bien diría que hay que orar más que predicarle a la familia, porque primero es una división espiritual que hay en tu casa. Se crea una división, está el padre contra la hija contra el padre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Se ha creado un fuego en la familia. Y entonces la única forma de traer la paz a esa familia, la paz espiritual, es mediante la oración y la intercesión. Y decirle a Dios, Padre Santo, en el nombre de Jesús, así como me llamaste a mí, tuviste misericordia de mí, me hiciste entender este misterio del Evangelio, así también te ruego por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, por mi tío, por mi suegro, mi suegra, mi yerno, mi nuera, por todos mis hijos, mis sobrinos, toda la familia, Señor, que pueda venir a tus pies y ser salva. Pero ponerle a dar lecciones de Biblia a una persona que siente un rechazo natural hacia todo lo que es Dios o se llama Dios, igual que tú sentías antes de creer, igual que yo sentía antes de creer, entonces es un error, sí. Entonces hay que modificar esa técnica y seguir la que dice la Biblia, que por ejemplo se refiere a las esposas, dice que ganen sin palabra a los que no creen en la palabra. ¿No está escrito así acaso? Creo que no me equivoco
porque estoy citando la palabra de Dios. Sí, y el texto bíblico que usted estaba buscando ahora está en Romanos 8, 29 al 31, que dice: porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Entonces, ¿los llamó como? ¿Con llamamiento efectivo o con llamamiento así como cualquiera puede llamar a otro? Fue un llamamiento efectivo porque los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. A ese mismo grupo, no a otro. Entonces, allí, lo que pasa, Donizetti, que uno le es muy duro aceptar que en cuanto a la redención por gracia, uno no pone nada. Nada. Repito, nada. Bueno, me equivoco, sí ponemos. El pecado ponemos. Claro. Y mucho pecado. Esto es lo único que contribuimos nosotros a nuestra salvación. Bueno, permítame, para ir organizando esta exposición para aquellos que llegaron tarde a la sintonía, yo le pregunté a Carlos lo siguiente. Romanos capítulo 9, versículo 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo es posible que si ni siquiera han nacido, no han hecho algo bueno o algo malo, Dios diga que amó al uno y aborreció al otro? Entonces le he preguntado a Carlos sobre esto y él ha entrado al tema de la predestinación. Y está aclarando lo que es la predestinación. Yo le dije a Carlos, porque él mencionó que la predestinación de Dios está ligada con la voluntad humana y con el previo conocimiento de Dios. Entonces le decía, bueno, Carlos, entonces cuando Dios lo que hace es que sabe previamente, desde antes de la fundación del mundo, ya sabe que a una persona le van a predicar. Y que a esa persona va a recibir a Cristo por gracia y se va a salvar por gracia, va a aceptar el regalo de Dios. Hay gente que va a rechazar el regalo de Dios. Lo único que necesita poner son los pecados y aún así se niega inclusive a poner sus pecados y rechaza la obra redentora de Cristo. Entonces Dios ya sabe desde antes de la fundación del mundo que ese ser humano va a existir y que ese ser humano va a rechazar a Cristo. O también sabe que ese ser humano va a existir y que ese ser humano va a aceptar a Cristo. Y por eso es que en ese previo conocimiento dice que Dios los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Debe ser en ese sentido, y no como se puede pensar que Dios, desde antes que una persona nazca, dice, Gloria se salva, fulanita se condena, y que ya Dios creó robots, y por mucho que ese robot quiera portarse bien, se va a portar mal porque Dios decidió que tenía que portarse mal. Entonces ahí es donde estamos aclarando esta situación, y Carlos dice que no es exactamente así. Como el tiempo se me acabó, entonces lo que vamos a hacer es, mañana vuelvo y le hago la pregunta a Carlos, sabiendo que ya dejó las bases puestas haciendo la introducción hoy, pero que a ver si nos vamos aproximando a una respuesta en el día de mañana. O quisiera mencionar algo antes de despedirnos, Carlos. No, yo lo que quiero es recomendar, exhortar y rogar a la audiencia a que nos envíen sus comentarios, porque estos dos comentarios que entraron ahora han sido muy iluminadores. Nosotros tenemos que acostumbrarnos al debate bíblico, al foro bíblico. Entonces, que por favor de aquí a mañana pongan todas sus inquietudes con entera libertad, porque este es un tema muy difícil, que estamos tratando de condensar en 30 minutos 6.000 años de historia. Entonces, son temas difíciles, y dice el apóstol Pedro respecto a eso, que tenemos que tener doctrina y tenemos que tener constancia para poder entender las cosas difíciles que plantea el apóstol Pablo en sus escritos. Entonces, sí, queda para mañana, ¿no? Se escapa, pero mañana vamos a estar muy pendientes de ampliar esta respuesta para que quede muy meridianamente claro, como el agua cristalina, porque para todo la Biblia tiene una respuesta satisfactoria. Bueno, queridos oyentes, queda pendiente para mañana. Estén atentos entonces cuando escucharemos la respuesta de Carlos Fuchán desde Barcelona, España. Carlos, muchísimas gracias. Que tenga un feliz resto de día. Que disfrute el almuerzo. Muchísimas gracias, Donizetti, para ti, para Carolina, para el desayuno, para Mónica también, y un saludo cordial para todos los radioescuchas de vivelestereo.com.